Vamos a dar algunas pautas al inicio del evento, que es completar el registro de asistencia, ¿verdad? Que acabo de subirlo en el chat del PIR. Por favor, registren su asistencia a través del enlace. Las consultas o comentarios podrán realizarlas por medio de la opción preguntas y respuestas, las cuales se atenderán al final de la presentación, ¿verdad? En la parte donde dice PIR. Muy buenos días nuevamente de parte de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión del Potencial Humano y la Dirección de Contratación Pública. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado La profesionalización en la compra pública para mejorar la calidad del gasto. Para iniciar, vamos a escuchar el mensaje de bienvenida de parte de la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy, acompañándonos con un tema tan importante como es la profesionalización en la compra pública para la mejora de calidad del gasto. Esto es un esfuerzo que viene haciendo la Dirección de Contratación Pública, como les hemos indicado, desde el año pasado para traer temas que incorporan la nueva ley de contratación pública. Para nosotros es sumamente importante que todos los diferentes actores en este ecosistema de la compra pública conozcan temas trascendentes más allá de la ley y el reglamento, porque la contratación pública, como lo estábamos conversando el día de ayer en un Facebook Live, que lamentablemente hubo un problema ahí de transmisión, indicamos que las personas deben de tener ese conocimiento, esas capacidades para poder ejercer una compra pública estratégica que vayan más allá de la adquisición de bienes, servicios y obras para las instituciones, sino que cumplan con un objetivo que es aportar valor, un valor positivo a la sociedad, un valor positivo al país. La compra pública se convierte en un medio para que se alcancen las políticas públicas para ayudar a esta sociedad a través de la compra pública estratégica, con criterios de sostenibilidad, con criterios económicos, dándole la oportunidad a aquellas pequeñas empresas para que comiencen a desarrollarse en el mercado costarricense. También, por supuesto, no vamos a dejar de lado el tema ambiental. Sumamente importante nuestro compromiso como país de carbono neutral al 2050. También haciendo eco a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica está realmente interesados en apoyar esta iniciativa porque somos conocidos como un país verde. Esto requiere de conocimiento, de capacidades, y es sumamente importante que se invierta este tiempo, que es inversión del conocimiento, gestión del conocimiento, para poder hacer de las compras públicas algo más allá que la adquisición de bienes y servicios, sino que tengan ese valor público, que vengan a ayudar a nuestra sociedad. Estamos agradecidos con don Carlos Ortiz, que nos está apoyando también en el plan de profesionalización que la Autoridad de Contratación Pública va a emitir dentro de los próximos meses. Conoce muy bien cómo estamos aquí en Costa Rica porque ha hecho un estudio exhaustivo de las condiciones. Entonces le agradecemos a él este apoyo en este tema tan importante para que logren transmitir a ustedes ese compromiso que debemos de tener desde nuestras instituciones en lo que nosotros hacemos. No es poco. Un grano y un grano se hace un montón. Entonces, todas sus actividades son sumamente importantes para que este país realmente adquiera ese desarrollo que estamos esperando con las compras públicas. Así que, don Carlos, le doy esta cordial bienvenida, agradecerles de verdad el apoyo que nos dan todos ustedes, grandes conocedores en temas vitales para nosotros. Espero que esta charla sea de provecho para todos y muy buenos días. Muchas gracias, doña Yesenia. Como expositor del evento nos acompaña el señor don Carlos Ortiz Niño, consultor internacional experto en compras públicas. Don Carlos es ingeniero industrial y eléctrico de la Universidad de los Andes, con maestría en investigación de operaciones de la Universidad de Warwick. Es socio consultor de Gandor Consultores y ha sido consultor del BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CAF,
el Banco Centroamericano de Integración Económica y la OEA. Participó en el equipo consultores que diseñó Colombia Compra Eficiente hace 15 años. Desde ese año ha trabajado en mejorar las contrataciones públicas de más de 15 países de la región en proyectos asociados con planes estratégicos, reformas legales, evaluaciones de sistemas de contratación, cursos de formación, estimaciones de impacto y diseño de entes rectores, entre otros. Vamos a dar inicio dando la palabra a don Carlos. Adelante, don Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Yesenia, por las palabras. Espero que me estén escuchando bien y muy complacido por la invitación y por la oportunidad que me dan de poder tener más que esta webinar. Es una conversación que me gustaría tener con todos ustedes, con todos los asistentes, sobre la profesionalización y el sentido de la profesionalización y cómo la profesionalización en la compra pública ha venido transformándose a la par de la transformación misma de la contratación pública. Y de las perspectivas que se tienen para la profesionalización en general en la región y en particular para Costa Rica en los próximos años. Entonces, primero voy a hacer una presentación en la que introduzco el concepto de profesionalización, hablamos un poquito de los cambios que se han venido haciendo, para qué es la profesionalización, cómo se debe profesionalizar, y luego para dar el espacio a las preguntas, a las dudas, a los comentarios que tengan. Todos son más que bienvenidos. Si están de acuerdo con algo, si no están de acuerdo con algo también, por favor díganlo. Este es un ejercicio que nos va a enriquecer a todos, no solamente a ustedes, sino también a mí. Entonces, todos sus comentarios, sus observaciones son más que bienvenidas. Entonces, voy a compartir la presentación. Por favor, ahora me confirman si la pueden ver. La pueden ver y la pueden ver en formato presentación. Ya la estoy compartiendo. Don Carlos, se ve todavía no. Pero Ahora no sí, en formato de presentación. Sí, un segundito que estoy viendo a ver qué pasa. Ahí, ahora sí. No está todavía en formato de presentación, ¿No? don Carlos. Entonces, un segundo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Perfecto. Y por favor me confirman si ven cuando pase las diapositivas. Entonces, como saben, vamos a hablar de la profesionalización para mejorar la calidad del gasto en contratación. Entonces, vamos a hablar de 3 temas. Primero, creo que siempre es importante aclarar el alcance del concepto de profesionalización, sobre todo el alcance del concepto de profesionalización que vamos a usar en este webinar, porque aunque no parezca, hay diferentes conceptos o diferentes interpretaciones de lo que es la profesionalización, y es importante entender a cuál de ellas nos estamos refiriendo. Luego vamos a hablar un poco de para qué profesionalizar, cuál es la expectativa, cuál es el propósito, cuál es la meta de la profesionalización en este nuevo contexto que ya anticipaba Yesenia, de una compra pública que ya no es solamente un tema procedimental administrativo, sino que ahora es un asunto estratégico del gobierno, que es un asunto estratégico de la gestión de las finanzas públicas y que tiene un alcance que debe estar orientado a crear valor público. Y habiendo entendido para qué profesionalizar, luego sí entramos a ver cómo profesionalizar. Y en ese cómo profesionalizar vamos a hablar de algunas propuestas o algunas ideas o algunos lineamientos que están siendo también utilizados dentro de ese diseño de la plan estratégico de profesionalización que se está trabajando para Costa Rica. Entonces, primero, ¿qué es la profesionalización? Entonces, cuando hablamos de profesionalización en las compras públicas, podemos estar hablando de 2 formas de profesionalización. Una que es el profesionalismo y otra que es la profesión. Y esta diferenciación que, aunque puede ser que cada uno de ustedes diga, no, pues yo tenía claro que era uno o lo otro, a veces si no lo aclaramos a tiempo, pues puede generar toda una confusión a lo largo de no solamente
del webinar, sino a lo largo del entendimiento de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un plan de profesionalización, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿el profesionalismo qué es? El profesionalismo es cuando los funcionarios de la contratación producen resultados integralmente mejores al contar con competencias y habilidades. Y van a ver que aquí vamos a hablar no solamente de conocimiento, sino también de competencias. El profesionalismo incluye no solamente desarrollar conocimientos, no solamente tener capacitaciones, sino también desarrollar competencias relacionadas o necesarias para el ejercicio de su función, de su servicio público. En este caso, el profesionalismo, se establecen estrategias y programas para el desarrollo de la capacidad del personal de compras y otros actores claves en la contratación pública. Es decir, no solamente se profesionaliza al personal que está, o los funcionarios públicos que están asociados al proceso de compras, y pueden estar asociados al proceso de compras de distintas formas, no son solamente aquellos que trabajan directamente durante el proceso contractual, con la planeación, selección, ejecución y evaluación de la compra, sino también otras áreas de las entidades públicas que pueden estar involucrados, o distintos niveles de decisión, desde niveles directivos, administrativos, que pueden estar involucrados durante el proceso de contratación, sino también se han identificado que es necesario profesionalizar otros actores claves en la contratación pública, por ejemplo, el mercado, los potenciales proveedores, o los entes de control, o los ciudadanos, que son actores que son necesarios profesionalizar. Siempre se empieza por el comprador, siempre se empieza por el núcleo, que es aquellos que están directamente involucrados, pero no se limita solamente a crear el profesionalismo en las compras sobre esos actores. También se abarca un conjunto de actores más amplio. La segunda opción es, o la segunda forma de definir profesionalización, a veces se entiende como una profesión, como yo soy ingeniero, soy abogado, soy contador, soy médico, soy comprador público. En algunos países se ha avanzado hacia crear una profesión de comprador público. Es cuando el oficio de la contratación pública viene a construir una profesión real, una profesión concreta. Puede ser, así como hay administrador público, puede haber un administrador público con un énfasis en contratación pública. Independiente, integral, diferente de las demás profesiones. En este caso, se trata de crear un campo de contratación reconocido como una profesión en la administración pública del país, es decir, un título formal, un título distinto a los demás títulos, en el que se crea una profesión que uno, como un logro académico, dice: yo soy como profesión soy comprador público, como profesión mi profesión está asociada a la compra pública. Entonces, aunque las dos interpretaciones tienen que ver con la profesionalización, el profesionalismo y la profesión tienen que ver con la profesionalización, perdón, no son lo mismo. Como pueden ver, el profesionalismo es más desarrollo de capacidades, desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades, para cualquier tipo de profesión y para cualquier tipo de actor, ¿no? Hay que hacerlo para todos los actores, en cualquier profesión, y tiene que ver más con el desarrollo de capacidades y competencias. En la profesión es el desarrollo de un currículo o de una línea de formación específica, reconocida, formal, en la que se termina por graduar a alguien como comprador público o como especialista en contratación pública. Aun cuando existen esas dos vertientes de profesión y profesionalismo, las dos tienen algo en común. Y creo que esto es muy, muy importante dentro del webinar porque eso, aun cuando existen esas diferencias, lo que tienen en común es la transformación de la profesionalización. Y es, ya sea uno que lo vea desde el lado del profesionalismo, o ya sea que se vea desde el lado de la profesionalización de la compra pública ha tenido un cambio. Y es, como lo pudieron ver en los dos casos, no se trata de formar solamente conocimientos. No se trata solamente de estar centrado en la formación procedimental legal. Que es esa aproximación de la formación que muchos de nuestros países tenían hasta hace unos años, o que aún muchos de nuestros países tienen. Y es que cuando vemos en nuestros países, en varios de nuestros países, cuando hablamos de profesionalización, no están hablando ni de profesionalismo
Y están hablando de profesión, están hablando de capacitación. Y la capacitación, como lo pueden ver, no es profesionalización. La capacitación se queda corta frente a la profesionalización. La capacitación es importante, pero no es toda la profesionalización. Entonces, crear conocimiento, crear actividades de formación, estar centrado en la formación procedimental legal, es uno de los elementos de la profesionalización, pero no es toda la profesionalización. Entonces, tenemos dos vertientes, la vertiente de la profesión, la vertiente del profesionalismo, pero no hay una tercera vertiente que se llama la vertiente de la capacitación o la vertiente de la formación. Eso no es una forma de profesionalización. Eso es un elemento de la profesionalización, no es una forma de profesionalización. Entonces, la profesionalización puede ser o por profesión o por profesionalismo, pero no puede ser por formación y no puede ser por capacitación. Esos son elementos, herramientas, instrumentos de la profesionalización. ¿La profesionalización de qué se trata? Ya sea por profesión o por profesionalismo, la profesionalización se trata de el desempeño. Ustedes lo pudieron ver en las dos definiciones. Es dar lo mejor de cada uno en el ejercicio de sus funciones como empleados públicos. No se trata de cumplir un proceso. Claro que hay que cumplir un proceso, pero de lo que se trata en el fondo es de generar un resultado. Y como vamos a ver, ese resultado está asociado con la creación de valor público. Entonces, en la profesionalización hay formación, pero también hay generación de capacidades y conocimiento, no solo formación. En la profesionalización hay indicadores, sí, pero indicadores de producto y resultado, no solo indicadores de gestión. Es decir, la profesionalización tiene, claro, hay que medir que haya capacitación, pero no es suficiente con medir que haya capacitación. Hay que medir qué efecto tuvo esa capacitación en el desempeño de los empleados que ejercen cargos relacionados con la compra pública. Y la profesionalización, a diferencia de la formación, es sistemática. No se limita solamente a un tema del sistema de compras públicas. Tiene más elementos que están relacionados con otros sistemas, con la función pública, con la academia, con observatorios, con los entes de control. Entonces, ya sea por la vertiente de profesión o por la vertiente de la profesionalización, por la vertiente de profesión o por la vertiente del profesionalismo, cualquiera de las dos vertientes de la profesionalización buscan un propósito distinto al que normalmente se buscaba con la formación. Ahora lo que tenemos no es un propósito de procedimiento, de cumplir un procedimiento, de cumplir la ley, de tener actividades de conocimiento, actividades de formación, y eso ya no es suficiente. Eso es necesario, pero ya no es suficiente. Ya no es suficiente con cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, claro que hay que cumplirla, pero no es suficiente con cumplir la ley. El profesionalismo y la profesionalización y la profesión no es cumplir la ley, es más que cumplir la ley. Es generar valor público, es tener un buen desempeño, es tener formación, pero también es tener conocimientos, es tener capacidades, es tener habilidades, es tener indicadores de producto, de resultados, no solamente indicadores de proceso. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa nueva perspectiva de la profesionalización, es de la que vamos a hablar hoy. Y en particular, ¿en cuál de las dos vertientes vamos a entrar? Lo que ha ocurrido en varios de nuestros países y la estrategia que han adaptado los países que han cambiado esa perspectiva de formación a la perspectiva de profesionalización, es empezar por la vertiente del profesionalismo antes de la profesión. Es decir, antes de crear una profesión formal, rigurosa de comprador público, lo primero que hacen es trabajar en el profesionalismo del comprador público. Entonces, como van a ver a lo largo de esta presentación, en este webinar nos vamos a referir a la profesionalización en el sentido de profesionalismo, no en el sentido de profesión. Pero independientemente si nos hubiéramos referido en el sentido de profesionalismo o nos hubiéramos referido en el sentido de la profesión, independientemente de eso, lo que no cambia es que desde ahora la visión de la profesionalización del comprador público es distinta a la visión de la formación y de la capacitación que antes se tenía, que era una formación y una capacitación orientada a un proceso administrativo legal en el que era suficiente con cumplir la ley para ser un buen profesional. Eso ya pasó. Eso es el pasado. Eso ya no existe. El que esté viviendo en eso, dentro de muy poco se va a dar cuenta que el mundo le pasó por encima, porque eso ya no es la visión del profesionalismo en la compra pública. Ahora la visión del profesionalismo en la compra pública, ¿cuál es? Y lo anticipaba Yesenia, es la generación de valor público a través de la contratación. Entonces,
¿Para qué profesionalizar? Ya ustedes van viendo un poco cuál es la línea discursiva de este webinar, cuál es la línea argumentativa de este webinar, cuál es el mensaje que hay detrás de este webinar. Y es que en la versión o el paradigma anterior administrativo legal, pues el comprador público, ¿qué era? Era un funcionario que cumplía un procedimiento que estaba establecido en la ley, bastante reglado. Esperábamos que los funcionarios pues no tuvieran mucha capacidad de decisión, mucha autonomía, en la medida en que cumplieran con ese procedimiento, independientemente si la compra daba resultado o no daba resultado, pues daba lo mismo, porque mi obligación era cumplir la norma. Eso ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque hubo un cambio más arriba, y es que hubo un cambio desde la gestión del gasto público. La gestión del gasto público cambió o está cambiando para que ya no se trate solo de dirigir y controlar el gasto público, ya no se trata solamente de asignar un presupuesto y monitorear la ejecución del presupuesto. Ya las autoridades fiscales del mundo, las autoridades a la vanguardia, no es suficiente con que digan, es que le voy a asignar tal presupuesto, así sea un presupuesto participativo, un presupuesto por resultados. No es suficiente. Y después digan, esta entidad ejecutó el 90%, este ejecutó el 93%, este ejecutó el 85%. Eso ya no es suficiente. Lo tienen que seguir haciendo, pero ya no es suficiente con que hagan eso. La gestión del gasto público ahora debe llegar hasta la obtención de los resultados del gasto. Es decir, hasta la generación del valor público. Ya a las entidades, a las autoridades fiscales del mundo, ya no solamente les están pidiendo que hagan la asignación y monitoreo del presupuesto, sino que también tienen que llegar hasta medir, bueno, ¿y qué estamos logrando con eso? ¿Ese presupuesto se gastó correctamente y se obtuvieron los resultados de política y de programas que están estipulados para el gasto de eso? ¿O estamos teniendo mal gasto? ¿Y mal gasto qué es? Mal gasto es no lograr los resultados que se propusieron con el gasto, ¿no? Porque podemos tener un excelente nivel de ejecución del presupuesto a la par que tenemos un altísimo nivel de mal gasto. Es decir, podemos tener presupuestos ejecutados al 95% a la vez que no logramos ningún resultado de política o programa. Entonces, como nos dimos cuenta que no era suficiente que las autoridades fiscales tuvieran solamente su obligación, su vista en la primera mitad del gasto público, que es la mitad asignativa y de monitoreo del presupuesto, sino que también debían tenerla en la segunda mitad, que es la obtención de resultados. En ese punto, pues que la contratación dejó de ser un tema poco sexy, como lo llamo yo, poco interesante para las autoridades fiscales, y se volvió un tema clave, vital y estratégico. ¿Por qué? Porque es indispensable para la creación de valor público. Entonces, en los últimos años, el cambio de perspectiva en la gestión del gasto público, el cambio de perspectiva en la aproximación al gasto público, ha llevado a que los especialistas, los tanques de pensamiento, las autoridades a la vanguardia ya han dicho cosas como que se necesita entender cómo convertimos los recursos públicos en resultados para la ciudadanía. Es esa cadena de entrega de valor público que va desde la definición de un programa, la asignación de presupuesto, la ejecución del presupuesto y la evaluación de los resultados. Todo. No es suficiente con asignar y controlar presupuesto, hay que tener toda la cadena completa, controlada, monitoreada y analizada. Tenemos que entender cómo por un lado entran recursos públicos y por el otro lado sale valor público. Tenemos que entender si eso se está haciendo eficientemente. Tenemos que saber si hay fugas. Tenemos que analizar esas fugas y corregirlas. ¿Y cuál es el impacto de cada centavo para así asegurar que los recursos sean asignados en donde son más efectivos? Para cualquier parte del gasto público debe quedar claro qué mejoras se pretenden que el dinero proporcione en la vida de las personas. Lo anticipaba Yesenia. La contratación pública es para mejorar la vida de las personas. Si ustedes están haciendo contratos y muchos de esos contratos tienen que ver con la entrega de bienes, obras y servicios de la ciudadanía, eso tiene que ver con mejorar la vida de las personas. Entonces no es suficiente con que el contrato salga, ni es suficiente con que el contrato salga de acuerdo a lo que dice la ley, ni es suficiente con que el contrato salga en tiempo y estilo como se estaba planeando, si no se logran los resultados que estaban asociados a ese contrato. Es decir, claro que hay que cumplir la ley,
claro que hay que cumplir los plazos, claro que hay que cumplir la técnica, pero no es suficiente con eso. Ahora la contratación pública debe proporcionar valor en la vida de las personas. El sistema de la gestión de las finanzas públicas no puede desconectarse de la vida de las personas, de la necesidad de apoyar la equidad en los resultados. Entonces, como hubo esa transformación, como la gestión de las finanzas públicas ya dejó de ser un asunto solamente de presupuestos, además incrementales, ustedes saben mejor que nadie que ¿por qué terminamos de ejecutar lo que tenemos que terminar al final de año? Porque si no ejecutamos no nos dan al siguiente año. No porque entendamos que eso lo tenemos que gastar y que es conveniente gastarlo, sino porque, como está previsto actualmente en muchas de nuestras normas presupuestales, ser presupuesto incrementalista es el que gasta más recibe más, el que gasta menos recibe menos, no el que gasta bien recibe más y el que gasta mal recibe menos, que es lo que debería ser. El deber ser de las cosas es quien gasta bien recibe más y quien gasta mal recibe menos, no el que gasta más recibe más y el que gasta menos recibe menos. Entonces, estamos incentivando no el mejor gasto, estamos incentivando el mayor gasto. Entonces, ese cambio de perspectiva, ese cambio de visión de la gestión de las finanzas públicas trae un cambio en la contratación pública. La contratación pública es ahora un eslabón crítico, central, en la cadena de entrega de resultados públicos. Antes no lo era. Antes, usted le preguntaba, o le pregunta ahora a un ministro de Hacienda de la vieja era, o de la vieja guardia, como lo llamo yo, y es un ministro que les dice, la contratación pública no me interesa. Eso es un asunto de unos administrativos que se sientan allá a ver unos contratos de acuerdo con lo que le dice la ley y no pueden hacer nada más. Como decimos, ya se habrán dado cuenta que soy colombiano de pronto por mi acento, y seguramente vieron esa novela. La contratación pública es un asunto, en ese viejo paradigma, es un asunto de la oficina de Betty la Fea. ¿No? Allá atrás, escondida, guardada. Todos saben que se debe hacer, pero a nadie le interesa. Nadie le importa, ¿no? Mientras ocurra está bien. Eso es el viejo paradigma, esa es la vieja escuela. Esos son los ministros de Hacienda de la vieja era. En la actualidad, en la nueva era, en el nuevo paradigma del gasto público, la contratación pública es trascendental, es central, es crítica. La contratación pública articula la planeación presupuestal con la entrega de bienes, obras y servicios. Hay una cadena de creación de valor público que arranca con la planeación de necesidades, la programación presupuestaria, y esa planeación del gasto se materializa en políticas públicas a través de la gestión de las contrataciones, que provee bienes, obras y servicios y en las que se evalúan las metas programadas. Y no estoy hablando de algo etéreo, algo utópico, algo que es de Nueva Zelanda, Inglaterra y Australia. No, esta cadena, así como la ven, es la cadena de suministro público que se aprobó en Paraguay el año pasado. Ya en Paraguay no hay una ley de contratación. En Paraguay ahora lo que hay es una ley de suministro público. Y la ley de suministro público incluye, pero no se limita a la contratación. La ley de suministro público articula las fases previas y posteriores de la contratación para que se genere valor público, porque se entendió que la contratación no se trata de contratar, se trata de generar valor público. Y que generar valor público es entregar bienes, obras y servicios alineados con las políticas y programas establecidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para eso se profesionaliza. ¿Para qué se profesionaliza? Ya no se profesionaliza para saber la ley. Ya no se profesionaliza para repetir la ley de contratación. Ya no se profesionaliza para aplicar lo que la ley dice. Claro que hay que hacerlo, claro que hay que saber la ley. Pero eso ya no es lo suficiente. Si me sé la ley de memoria, pero en mis contratos, como digo yo, compro colchones dobles para camas sencillas, pues pude haber hecho el mejor contrato del mundo, pero el peor gasto del mundo a la vez. Puedo contratar bien y gastar mal. Eso es lo que no entendíamos antes. Antes pensábamos que era suficiente con contratar bien, ahora sabemos que no es suficiente con contratar bien. Ahora hay que contratar bien y gastar bien. Y entonces ya no tenemos que profesionalizar solo para contratar bien. Ahora hay que profesionalizar para gastar bien, porque entendemos que la compra pública es central en la cadena de entrega de valor público. Y la cadena de valor público no es el futuro, es el presente. ¿No?
Y si no estamos viviendo en esto, estamos en el pasado. Y si ustedes, como funcionarios que participan en la contratación pública, no se dan cuenta rápidamente que ese futuro ya llegó, van a quedar desactualizados. La incorporación de la contratación pública en la gestión del gasto público debe hacerse desde una perspectiva de desempeño. Desempeño, logros, resultados, valor, eficiencia, productividad. Productividad de los recursos públicos. Ya no es ni ejecución, ya no solo es ejecución, ¿no? Es la productividad es la relación entre lo que logro con lo que gasto. Ya no es solamente cuánto gasto, ya no es mayor gasto, es mejor gasto. No se puede seguir pensando en la contratación pública, que la contratación pública es solo un asunto administrativo legal. Ya los compradores públicos que abordan la contratación pública como un asunto administrativo legal que se embebe únicamente en una ley de contratación y las normas que la reglamentan, son profesionales en la contratación pública que están viendo solamente una parte de la contratación, no todo lo que es. Y ahora, este cambio de paradigma, o este cambio de visión, o este cambio de perspectiva que se deriva del cambio de perspectiva del gasto público, no solamente es una gran oportunidad para los compradores públicos, porque van a tener la oportunidad de implementar o de poner en práctica conocimientos nuevos, de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir nuevas habilidades, de adquirir nuevas competencias, sino que también se espera que para los compradores públicos sea un significativo incremento en su realización profesional. ¿Por qué? Porque es muy distinto comprar para ejecutar un contrato que comprar para mejorar la vida de las personas. Entonces, es una oportunidad, es una ventaja y a la vez es una mejora. Entonces, ¿para qué hay que profesionalizar? Resumiendo un poco, primero, para aumentar el desempeño del comprador. No es para aumentar el conocimiento del comprador. Ya no se profesionaliza para que el comprador sepa más. Ya no se profesionaliza para que cada vez que sale una actualización de la ley, entonces vamos a tener una capacitación de la nueva ley, y entonces el que se aprenda mejor la ley y el que sepa en cuál artículo está cada cosa es el mejor comprador público, ¿no? Es el que gaste mejor. ¿Y quién gasta mejor? El que relaciona mejor el resultado de la compra con la necesidad que inició la compra. Si se aumenta el desempeño del comprador, debería incrementarse la productividad de los recursos públicos. Entonces, un comprador que tiene un mejor desempeño es un comprador que aporta a la productividad, a la relación entre salidas y entradas entre la ejecución del gasto y la planeación del gasto. Y así, en general, ¿para qué profesionalizamos? Para generar mayor valor público. Para eso profesionalizamos, ¿no? Y así se va a medir los resultados de la profesionalización. En distintos niveles, en que tengamos compradores de mejor desempeño, en que tengamos gasto público de mayor productividad, en que tengamos mayor valor público, en que haya mayor satisfacción, que recuperemos la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Y eso no se logra sino a través de generar mayor valor público. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Y si hay algo en lo que los ciudadanos desconfían significativamente es en la contratación pública. Y hasta que no empecemos a generar mayor valor público a través de la contratación pública, les podemos decir lo que querramos, que cambiamos la ley, que cambiamos los procesos, que cambiamos los programas, que cambiamos no sé qué, pero hasta que el ciudadano no lo viva y no mejore su calidad de vida, no vamos a tener mayor confianza en las instituciones públicas. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva procedimental a una perspectiva de desempeño. Ya la perspectiva procedimental en el que el gasto de contratación solo contribuye a programar el presupuesto anual, en el que la contratación es operativa, un proceso de selección, no se reconoce incidencia en el logro de resultados, en que los sistemas de la gestión de las finanzas públicas y la contratación tienen bajos niveles de articulación, en el que en esa actividad procedimental estábamos en el cuarto de Betty la Fea. No, ya no somos más el cuarto de Betty la Fea, ya no somos la oficina de Betty la Fea, ya no somos algo que todo el mundo sabe que pasa y a nadie le interesa. No, ahora somos desempeño.
Ahora somos el gasto en contratación permite el logro de resultados, eso está claro. De política y metas. Sin un buen gasto de contratación, no importa qué tan buen diseñados estén las políticas y los programas, no se van a lograr las metas. Si no se gasta bien, no se van a lograr las metas. Y se gasta bien si se contrata bien. Y se gasta bien y se contrata bien si hay profesionalismo del comprador público. La contratación es estratégica. Su planeación y los resultados son centrales para la gestión de las finanzas públicas. En ese tema del desempeño, nos volvemos un tema sexy, nos volvemos un tema interesante, nos volvemos un tema importante. Los sistemas de la gestión de las finanzas públicas y contratación se articulan para medir resultados. La contratación empieza a ser parte del ciclo de las finanzas públicas, ya lo vimos. Paraguay, Perú han dado un paso importante en ese sentido, en la región. Por ahora han dado un paso formal. ¿Qué les falta? Pues les falta implementarlo. En eso están empezando. Eso es nuevo. Nosotros en Costa Rica, ¿desde dónde vamos a dar ese paso? Desde la profesionalización, desde crear profesionalismo, desde entender que, como lo decía la directora, desde entender que la contratación pública hay que generar valor público y vamos a crear profesionales en contratación pública que así lo entiendan. Y vamos a desarrollar la profesionalización de la contratación pública asociada a eso, con esa visión, con ese propósito. Ese es el reto. Ese es el cambio, esa es la transformación. No es una mejora. Es una transformación integral de cómo vemos la contratación y cómo ese cambio en la transformación, de cómo vemos la contratación impacta en la profesionalidad. Entonces, si entendemos eso, si entendemos que hubo un cambio en la gestión de las finanzas públicas, que exigió, no solicitó, exigió que las autoridades fiscales no vean solamente la asignación y el control del presupuesto, sino que también tienen que ver los resultados que se generan con esa ejecución del presupuesto. Y que eso tuvo como consecuencia que la contratación pública saliera del cuarto de atrás para tomar una posición protagónica en la gestión de las finanzas públicas, una posición central. Y que eso ahora nos exige cambiar la forma en que vemos de qué se trata ser comprador público. Y que nos exige para qué profesionalizamos. Entonces ahora sí podemos pensar cómo profesionalizamos. Porque si no pensamos para qué profesionalizamos antes de pensar cómo, pues podríamos caer en la misma paradigma de siempre. ¿Cómo? Pues con capacitación. ¿Cómo? Pues con formación. ¿Cómo? Pues claro, hay que hacer eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque ustedes van a tener apoyos y recursos y un plan relacionado con la dirección. La dirección es el ente rector de la contratación, pues a través del comité de contratación, de la comisión, pero es el actor técnico en la rectoría de la contratación pública en Costa Rica. Ustedes van a tener apoyo en eso. Pero ustedes tienen que entender hacia dónde van, porque también pueden buscar recursos propios, también pueden buscar formación propia. Hay un universo de formación. Y pueden empezar y anticiparse a ese cambio. Y empezar a buscar recursos de formación orientados a ese para qué. Entonces la profesionalización debe estar orientada al desempeño y la excelencia. La excelencia como funcionario público. La excelencia profesional, el profesionalismo. El profesionalismo como funcionario público. ¿No? Lo que hablábamos al puro comienzo. Ser profesionales como funcionarios públicos. Reconocer que la contratación pública hace parte del ciclo del gasto público. Es decir, no podemos profesionalizar si no entendemos que eso está inmerso en el ciclo del gasto público y ya vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Sabemos que hay que nivelar los conocimientos mínimos en política, regulación, principios y procedimientos. Es decir, nadie que intervenga en la compra pública, independientemente del rol en el que intervenga, debe tener menos que los conocimientos mínimos. Tenemos que nivelar por lo bajo los conocimientos mínimos. En política, regulación, necesitamos que todos sepamos lo mínimo de todo. Que todos los que intervenimos en la contratación pública sepamos lo mínimo de todo. Ya la especialización se da después de que sepamos lo mínimo. Es decir, perdón el ejemplo básico, pero yo soy pediatra después de que soy médico general. Soy ortopedista después de que soy médico general. No puedo ser pediatra o ortopedista antes de ser médico general. Entonces yo no puedo ser especialista en planeación de compras o especialista en compra de medicamentos
o especialista en auditoría de compras si no sé lo mínimo de todo la compra. No hay especialización sin conocimiento mínimo básico transversal. Perfilar la especialización y profundización de acuerdo con los roles y obligaciones. Una vez que tengo el conocimiento mínimo, ahí sí me perfilo de acuerdo con mi especialización, me perfilo de acuerdo con mi profundización, con el rol que tengo. Entonces, ahí sí puedo decir es que me voy a especializar en la planeación de los contratos, o me voy a especializar en la compra de obra, en la contratación de obra pública, o me voy a especializar en la auditoría de contratos. Pero una vez tengo eso, y a cómo me especializo de acuerdo con mi rol, con mi perfil, con mi experiencia, mi conocimiento, mi formación y el rol que tengo. Contemplar recursos para desarrollar competencias. Vamos a ver, hay distintos recursos para desarrollar competencias. La exigencia de tener una profesión orientada al profesionalismo, al desempeño, requiere de distintas herramientas. Vamos a ampliar la caja de herramientas con las que se profesionaliza. E incluir incentivos que motiven a los funcionarios a dar máximo esfuerzo y motiven comportamientos oportunistas. Entendemos que hay que generar incentivos. Entendemos que los funcionarios públicos requieren incentivos, no solamente incentivos económicos, también incentivos de reputación, de reconocimiento. No estoy diciendo que incentivos económicos, no, estoy diciendo no solamente esos incentivos, ¿no? Hay que diseñar un plan de profesionalización que incluya eso. ¿Cómo ampliamos la caja de herramientas? Entonces, si me han seguido un poco el hilo, se han dado cuenta que no tenemos solamente que desarrollar capacidades, sino también hay que desarrollar competencias. Entonces, las herramientas del lado izquierdo son las herramientas tradicionales de la aproximación anterior, que era una aproximación relacionada con formación, que todavía se mantiene. No, nosotros no estamos destruyendo todo lo que se ha construido, sino que estamos construyendo sobre lo construido. Estamos ampliando eso, estamos transformando a partir de lo construido. Entonces, cursos de formación, material pedagógico, capacitaciones, existen todavía en este nuevo modelo de profesionalización. Se van a tener cursos de formación, claro, se va a formar sobre la ley, por supuesto. La diferencia no es que se vaya a formar sobre la ley, sino que se va a formar más allá de lo normativo. Se va a dar material pedagógico para la autoformación. Por el lado de las competencias, se va a prestar asistencia metodológica, ¿no? Orientación metodológica. Se van a dar mentorías. Las personas que tengan mayor conocimiento, técnicas, ya sean locales o internacionales, podrán dar mentorías a compradores públicos. Un poco como un apadrinazgo, no sé si esa figura que está allá, pero un poco como apadrina un comprador público. Llévelo por el camino de la práctica, de la experiencia, de hacer una buena compra. Porque a veces no es suficiente con la formación en material pedagógico, es muy importante el conocimiento práctico, empírico en la compra pública. Pasantías, no en el sentido de pasantías en el sentido universitario en el que yo en el último año, sino pasantías es, ¿qué tal si voy a una entidad que es reconocida por tener unas buenas prácticas en cierto tipo de compras y esa entidad recibe funcionarios de otras entidades para que tengan prácticas en procesos de contratación, para que de primera mano tengan experiencia y puedan ver, y hay un intercambio de conocimiento, y todo eso genera un hub de conocimiento. Ese hub de conocimiento en el que se van a poder intercambiar experiencias, prácticas, experiencias buenas, aprendizajes, experiencias malas, errores, sin miedo a ser juzgado, ¿no? Espacios en los que ustedes como compradores públicos van a poder presentar casos de éxito, pero también aprendizajes. Ese hub de conocimiento que tiene que ver tanto con la formación, con las capacidades y con las competencias, se van a desarrollar esos espacios. Entonces, como ven, cómo profesionalizar va a ampliar la caja de herramientas que sirven para generar la profesionalización. Y se ha pensado, y con esto voy cerrando, se ha pensado y se está la propuesta o el diseño provisional o por ahora es tener 5 niveles de profesionalización. Los 2 primeros o los 3 primeros en realidad son los niveles de la formación básica integral mínima que hablábamos antes, ¿no? Recuerden que como hay una orientación al desempeño, como ahora la profesionalización
o más bien, como ahora la contratación pública es parte esencial del gasto público, pues tenemos que tener un conocimiento básico común que nos sirva para ejercer esa función estratégica y crítica que antes no teníamos, como parte de la gestión de las finanzas públicas. Entonces, el primer nivel es lo que podría llamarse un poco un reentrenamiento. Es profesionalismo en el servicio público. Es generar capacidades y competencias para el servicio público en general, para la orientación al servicio ciudadano. Es volver a, si ya lo hemos visto, o si lo vimos hace mucho tiempo, o si lo vimos hace muy poco, volver a entender de qué se trata ser servidor público. ¿Para qué trabajamos en el gobierno, en el Estado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los principios del servicio público? ¿No? Esa formación es una formación básica transversal. El segundo nivel es el profesionalismo en gasto público. Como ya sabemos, la contratación empieza a ser parte clave, importante, trascendental del gasto público. Uno no puede ser profesional en contratación pública y no entender de qué se trata hacer un presupuesto, de qué se trata hacer una planeación de gasto, de qué se trata hacer una administración de bienes, obras y servicios, de qué se trata hacer una evaluación del gasto, cómo se define una política, cómo se define un programa. Es decir, yo no puedo estar trabajar en el eslabón central de la cadena de entrega de valor público que está asociada a la gestión de las finanzas públicas y no entender, por lo menos entender, no quiere decir que para trabajar, pero entender qué pasa antes y después de lo que yo hago. No puede ser que es que yo piense que es que el mundo empieza y termina en la contratación. Entonces, es parte fundamental de la formación y también parte transversal. Es este otro, el 1 y el 2 son conocimientos transversales, que todo comprador público debe entender cuál es la relación de la compra pública dentro del gasto público. Y luego la profesionalización transversal en compra pública, en contratación pública, en la que se va a entender todo el ciclo de contratación, en lo básico. Todos los compradores públicos deberían saber lo básico de todo el ciclo. Por más que yo sea planeador, o por más que yo sea seleccionador, o por más que yo sea ejecutor o evaluador de la compra, tengo que tener lo básico. Tengo que tener conocimiento común básico del ciclo. ¿Por qué? Porque ese fraccionamiento que a veces se da, esa sobreespecialización que a veces se da, lo hemos detectado, lo hemos identificado, lo hemos medido, genera pérdidas de desempeño. Esa idea de que es que hay una persona ya que planea, hay otra persona que selecciona, hay otra persona que ejecuta, y entonces, ¿de qué se trata seleccionar? De seleccionar bien. ¿De qué se trata planear? Planear bien. ¿De qué se trata ejecutar? Ejecutar bien. Y ninguno piensa que lo que están haciendo es comprar bien y gastar bien. Ese fraccionamiento genera pérdida de desempeño. Entonces necesitamos que en ese tercer nivel haya un profesionalismo en contratación pública. Esos 3 niveles son los transversales básicos que va a tener cualquier persona que trabaje en contratación pública. Claro, aquí solamente estoy enunciando en nivel muy general. De esto tiene, por supuesto, tiene mayor contenido, temáticas, recursos, incentivos, aliados. No todo lo va a prestar la dirección directamente, hay aliados. Pero estoy hablando de cómo profesionalizar en un esquema amplio. Luego de que las personas alcanzan el tercer nivel, están certificadas en el tercer nivel, ahí sí puede haber una especialización por rol o por temática. Ahí sí puedo pensar, bueno, yo me voy a especializar en el rol de planeador. Ahí me voy a especializar en el rol de formulador de pliegos. Me voy a especializar en el rol de supervisión de compras. O en un nivel más arriba, por temáticas. Me voy a especializar en la compra de obra pública. Me voy a especializar en la compra de medicamentos. Me voy a especializar en la contratación de servicios de mantenimiento de inmuebles del Estado. Pero eso es después de que me aseguro que tengo los niveles 1, 2 y 3 cubiertos, no antes. Entonces, como pueden ver, la estrategia de profesionalización se deriva de una intención de profesionalizar. El cómo es una consecuencia del para qué. Entonces, hayamos visto el para qué es para tener una perspectiva más amplia de la contratación pública, una perspectiva más estratégica dentro de la gestión de las finanzas públicas que lleve no solamente a la asignación y monitoreo del presupuesto, sino también al logro de los resultados.
Entonces el cómo tiene que estar orientada o tiene que estar articulada más bien con ese para qué. ¿Y cómo está el cómo articulado con el para qué? Varias cosas. Primero, una orientación al desempeño. Luego, un conocimiento transversal básico común. Están estos tres primeros niveles. Luego, una caja de herramientas ampliada. No solamente herramientas de formación, sino también herramientas de desarrollo de capacidades y habilidades. Y luego, una estrategia de formación, un plan de profesionalización, más bien una estrategia de formación y un plan de profesionalización que sea gradual, que sea escalable y que permita que las personas que quieren asumir este reto de la nueva profesionalización puedan ir haciéndolo paso a paso y que por lo menos llegando al nivel 3 sean profesionales en contratación pública y que luego sean especialistas en contratación pública. Eso es en general lo que quería contarles. Es en general lo que estaba planeado que contarles hoy. Ya ahora creo que podemos dar el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, entonces vamos a dar el espacio de preguntas, los que nos han publicado por el chat. Vamos a iniciar. Tenemos, bueno, no ponen el nombre, nada más a las iniciales, MSM. Actualmente, nuestra normativa vigente se refiere a los encargados de la compra pública como proveedores institucionales, el cual es un término ambiguo que se enmarca más a los encargados de bodegas. Debemos, dentro del cambio de perspectiva y globalización, cambiar este término a compradores públicos. Esa sería la pregunta. Está bien, yo creo, es una pregunta bien interesante por una razón, y es que está formulada desde el viejo paradigma. Y en el viejo paradigma, el mundo existe en la norma. Y no es que la norma existe en el mundo. Entonces, claro, yo creo que al final sí, entonces, por un lado, mi respuesta es sí, deberíamos alinear la norma o la ley al nuevo paradigma, pero los primeros que nos tenemos que alinear al nuevo paradigma somos nosotros. Y es que hay que cumplir la ley, pero nuestro rol va más allá de lo que exige la ley. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el término puede ser ambiguo, me parece claro que debe cambiarse eso, pero no es un prerequisito para empezar a ser profesional en compras públicas. Y sé que eso no es lo que están preguntando, no están preguntando si es un prerequisito, pero sí quiero aclarar, porque el desarrollo de la profesionalización en la compra pública se puede dar dentro de la ley vigente, con las condiciones de la ley vigente, y puede haber un cambio, una transformación grande en la profesionalización dentro de la ley vigente. Que debemos, que siempre existe una agenda normativa y que siempre existe la posibilidad de aclarar, perfeccionar, actualizar la norma, por supuesto que sí. Pero eso no es una condición. Entonces, no sé, Yesenia, por favor, sigue. Tú sabes. Tenemos un comentario de Adriana. Dice lo Y Yesenia siguiente. también, creo que Yesenia quería intervenir, perdón. Bueno. Disculpe. Adelante, Yesenia. Sí, gracias. Aquí es para apoyar lo que decía Carlos. Creo que eso es un problema que tenemos nosotros en considerar de que lo que tenemos en las instituciones son bodegas. Yo recuerdo hace años cuando había ingresado a la proveeduría del Ministerio de Hacienda, y es cierto, le decían bodegas. Entonces yo decía, es que no son una bodega. Para mí una bodega es un lugar ahí oscuro donde usted guarda los chunches que no sirven y ahí quedan guardados por un tiempo. Debemos de empezar de cambiar por ahí, por la mentalidad. Es un almacén, una gestión de abastecimiento. En el momento, y entonces no importa el nombre, con lo cual le hemos dicho durante mucho tiempo, pero sí cómo estamos actuando en relación a esa función específica que nos da.
creo que desde ahí somos llamados nosotros a decir, no, nosotros no tenemos bodegas, tenemos un almacén y estamos haciendo una gestión de inventarios correctamente. ¿Y cuál es esa gestión de inventarios? Comenzamos a profesionalizar nuestras funciones desde ahí sin que exista una ley. Es diciendo, la administración ha comprado, tiene que cumplir con unos objetivos y bueno, y aparte el impacto que podríamos decir ahora con la compra pública estratégica. Pero si hemos comprado y están dentro de una institución, la gestión de inventarios es sumamente importante. De ahí que desde el momento en que vamos a comprar, tenemos que hacer, digamos, la acción de la rotación de inventarios. ¿Cuánto inventario necesita una institución o un programa para poder volver a comprar y tener en almacenamiento para poder abastecer? Es que la gestión empieza desde ahí. Es un cambio realmente paradigma de nuestra función. Entonces, no necesariamente a veces tiene que estar todo en los reglamentos y en las leyes para hacer una gestión de valor público. Entonces, quería intervenir ahí porque me llama mucho la atención que todavía seguimos utilizando ese término bodegas y realmente no creo que es el término apropiado para que una institución pública hoy en día le llame bodegas a un lugar. Es un almacén y la gestión de abastecimiento es toda una profesión. Tenemos que aprenderla y tenemos que lograr manejar nuestros inventarios. De ahí que hemos visto cuántas noticias han salido de la obsolescencia de mercaderías que se compran porque no hay una excelente gestión de almacenamiento y rotación de inventarios. Entonces, es precisamente cada función que se hace cuando realizamos la compra pública, desde la planificación hasta el almacenamiento, hasta la distribución, es toda una ciencia y es importante que nosotros dediquemos a aprender a mejorar y ser más eficientes con nuestras funciones. Era un aporte acá, Carlos, porque digamos en nuestro país sí se maneja y las proveedurías siempre han dicho bodegas. Y no es un término que no me gusta. Y quisiera de verdad, compañeros, de hoy en adelante que ustedes se lleven esta idea. No estamos trabajando para guardar cosas que no nos sirven. Al contrario, lo que estamos adquiriendo es porque necesitamos darle un valor a la ciudadanía y tiene que cumplir con un objetivo. Eso sería un aporte. Muchas gracias, señora Senia. Como decía, hay un comentario de Adriana. En el chat nos dice lo siguiente. El cliente cada vez exige más ejecución con calidad, transparencia y rendición hasta seguimiento. Este es el comentario que nos hace y tenemos dos preguntas de don Francisco, que son las siguientes. ¿Cómo profesionalizamos la compra pública cuando la compra está orientada al menor precio? Y la otra pregunta que nos hace es, ¿cómo profesionalizamos la compra pública cuando el objeto contractual no satisface el interés público? Esas serían La las dos respuesta preguntas. gracias, la respuesta, Francisco, es no la profesionalizamos si es así. Y creo que ese es el cambio que estamos teniendo. Es decir, como ya no está orientada al menor precio, sino está orientada al valor público, como está orientada al valor por dinero, como está orientada a la mejor relación costo-calidad, siendo costo no solamente precio, sino el costo de vida de todo el producto, y como es la relación costo-calidad, como ya no está orientada a eso, es que la podemos profesionalizar. Porque antes lo que podíamos era formar en unas reglas, formar en un proceso, formar en cumplir unas reglas. Como eso cambió, como ahora hay otra aproximación a la compra pública, como la aproximación a la compra pública se transforma la profesionalización. Entonces, por eso es que ya estamos hablando de una profesionalización en un nuevo paradigma, que es un paradigma distinto al que veíamos antes, en el que es cierto, lo que dice Francisco era cierto, durante muchos años fue así. Durante muchos años la compra era una compra solamente al menor precio. Ahora, que es que ahora nunca es el menor precio, no. Puede ser que haya cierto tipo de compras en las que el único criterio es el precio, pero hay otras compras en las que hay criterios de calidad. Hay otras compras que hay criterios de costo de vida o costos de vida del ciclo del producto, del ciclo de vida del producto. Lo importante de la profesionalización es saber cuándo uso qué y para qué uso qué. Y sobre todo para entender cuándo estoy, como decíamos antes, a mí en varios países me dicen, es que aquí no se puede comprar eso porque
tenemos que ser al menor precio y sabemos que lo barato sale caro. Entonces, ojo, ser profesional es tener la mayor productividad. Ser profesional es usar la mejor forma los recursos públicos. Entonces, si yo sé que estoy comprando al menor precio, pero que no estoy haciendo una buena compra, no estoy siendo profesional. Entonces, ese es el cambio. Y entonces, en ese cambio, entonces vamos a cambiar, vamos a hacer formación del primer nivel, que es la formación del funcionario público, que es servicio al ciudadano. Y ahí solamente para, perdón, un comentario que ahí siempre me genera, hablamos de cliente y hablamos de usuario, que el comentario anterior que habló del cliente, y estoy de acuerdo, el cliente siempre pide más. Yo creo que aquí, ojo, el cambio de paradigma también empieza a ver que más que clientes tenemos usuarios, porque muchas veces hablamos como cliente como el área interna de la entidad que está pidiendo la compra, y nosotros trabajamos para el cliente, pero sobre todo trabajamos para los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Los ciudadanos. Y entonces, si trabajamos para los usuarios, tenemos que identificar claramente la necesidad y planear la compra a partir de la necesidad y seleccionar con los criterios que mejor satisfacen la necesidad y ejecutar de acuerdo con eso. Y ahí es donde estamos generando valor público. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Francisco. Si seguimos desde la visión del menor precio, si seguimos desarticulando la necesidad, no vamos a profundizar. Y parte de poder profesionalizar es cambiar esa forma de abordar la contratación pública. Perfecto. Tenemos una pregunta de un anónimo. Dice lo siguiente: muchas gracias por su aclaración en exposición. Tenemos la norma con una nueva visión y nos abren estos espacios para comprender el cambio. Sin embargo, me gustaría conocer qué se está haciendo para que ese cambio los jerarcas o tomadores de decisiones administrativas lo tengan claro. No sé, Yesenia, sí. Yo porque sé que estamos trabajando un plan de profesionalización que es el primer paso de esto y que va orientado en esto, pero seguramente Yesenia sabe cuál es el plan de despliegue de esto. Gracias. En realidad, bueno, la nueva ley de contratación pública establece este deber de profesionalización que tiene bueno, que la nueva ley incorporó, ¿verdad? Definitivamente. Va a existir un plan de profesionalización, el cual se tiene que extender y es un plan país. Como explicaba Carlos, nosotros lo estamos estructurando, donde tenemos que llevar que los funcionarios que trabajen en la gestión de la contratación pública estén o alcancen un nivel de conocimiento mínimo y, bueno, de acuerdo a los 5 niveles que decía Carlos, ¿verdad? Y los llevando de forma tal de que las instituciones más bien les permitan a los funcionarios públicos también a recibir esas capacitaciones y que se esfuercen para que ellos den. Ahora, va a existir un esfuerzo de cada funcionario, porque nosotros tenemos que ligar este tema de profesionalización y acreditación con, por ejemplo, las labores de desempeño, ¿verdad? Eso tenemos que ligarlo. Entonces, no va a ser de desconocimiento en las instituciones de los jerarcas. Inclusive, la misma ley actual dice que se tiene que poner en los procesos de contratación, o sea, es responsabilidad del jerarca asignar a las personas técnicas y con conocimiento en los procesos de contratación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es que se traiga, por ejemplo, a una persona como administrador de contrato que no sabe ni siquiera qué es contratación pública o ni siquiera conoce el objeto contractual. O sea, estas cosas se van a, ya la ley lo trae. Lo que pasa es que hay gente que todavía me da la impresión que no tienen ese conocimiento de lo que dice la norma. Pero con el plan de profesionalización esto se va a amarrar y se tiene que llegar a las instituciones. ¿Por qué? Porque digamos, con la gente que ya está en las proveedurías o en los diferentes procesos, tiene que nivelarse para alcanzar ese nivel que nosotros vamos a proponer en algún momento. Y por supuesto que esto va a ser un proceso. Estamos midiendo cómo lo vamos a hacer, si tienen que rendir un examen cada 2 años y que esas certificaciones alcance a 2 años y la persona que lo pierda, no sé, va a tener que ir ligado al desempeño. Pero eso todavía lo estamos trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una labor conjunta que los jerarcas no van a desconocer. Tienen que conocerlo porque va a estar como una política pública y se dará a conocer con todos.
tanto la parte política como, por supuesto, los que estamos involucrados en este ecosistema de la compra pública. Entonces, ese cambio tiene que darse sí o sí, porque es lo que establece la nueva ley de contratación pública y además va a existir ese plan de profesionalización que va a emitir la Autoridad de Contratación Pública, que recordemos que la ley estableció un plazo de 18 meses. Es para emitir el plan. Y posteriormente vamos a tener un plazo para ir precisamente nivelando esas capacidades y conocimiento de las personas que están en este proceso, como algo así general. Muchas gracias, Yesenia. Yo creo que la siguiente pregunta va dirigida a ustedes. Don Franklin Jauber dice lo siguiente: esta consulta es para los compañeros de Hacienda. ¿Se tiene una línea establecida a corto o mediano plazo por medio de la Dirección de Contratación Pública para esa profesionalización? Sí, era lo que les comentaba. Y la ley estableció un plazo de 18 meses que comenzó a correr a partir del 1 de diciembre del año pasado. Entonces, prácticamente para mayo ya nosotros tenemos que contar con ese plan que la autoridad tendrá que anunciar, porque es la autoridad, ¿verdad? Como rector de materia de contratación pública, y lo va a dar a conocer. Por eso es que nosotros, como Dirección de Contratación Pública, desde ya, y como les decía al inicio de darle la bienvenida, hemos introducido todos esos temas con diferentes webinars. Sabemos que no es una capacitación formal, ni mucho menos, pero por lo menos ya se está trayendo el tema para que ustedes comiencen a gestar ese conocimiento tan importante para sus labores. Muchas gracias, Yesenia. Tenemos la siguiente pregunta de doña María Márquez, de la Caja del Seguro Social. Es muy real la necesidad de saber comprar para comprar bien y hacer uso de los recursos de manera eficientemente. El problema recae y que no hay una adecuada información sobre las metas exactas que se busca lograr. Es esencial que todos conozcan el norte hacia dónde vamos para planificar y gastar de manera eficiente. Ese sería un comentario de doña María. Tenemos acá de Marcia Pereira, dice lo siguiente: buenos días, ¿nos puede compartir enlaces para lectura y o casos de éxito? Que tan importante es estar capacitados a lo interno para brindar información correctamente a las administraciones y oferentes. El cambio inicia con nosotros para poder realizar ese cambio en meta país. No podemos continuar haciendo lo mismo. Muchas gracias. Después tenemos a Junior Mata, dice lo siguiente: el tema de la profesionalización ve a corto plazo la creación de la profesión en Costa Rica. Esa sería la pregunta. Yo creo que lo que, como les decía al comienzo, y creo que es la estrategia que han seguido todos los países de la región y la mayoría de los países del mundo, es primero hablar de profesionalismo y luego hablar de profesión. Y creo que por ahora en el corto plazo, como explicaba Yesenia, hay que tener un plan estratégico de profesionalización orientado a lo que llamamos profesionalismo, a lo que a crear profesionalismo en el comprador público. Yo no descarto que más adelante llegue a la profesión, pero creo que es una condición necesaria antes de llegar al profesionalismo que llegar a la profesión, porque podremos terminar con personas con un título profesional en contratación pública sin tener profesionalismo. Entonces, creo que lo primero es asegurar el profesionalismo y luego entraremos en la discusión o en la planeación de la profesión. Pero creo que eso no es un propósito del corto plazo, por lo menos. Tenemos una consulta de una municipalidad, pero no nos indica de cuál municipalidad. Dice lo siguiente: ¿podrían las proveedurías contar con un inspector para efectos de las ejecuciones contractuales que fiscalicen más allá de la notificación del contrato? Porque muchas veces se dice que las proveedurías tienen responsabilidad hasta que ya se cierra con la confección de orden de compra o contrato. Pero a mi criterio, la proveeduría debe incluso fiscalizar que lo contratado se recibió, se ejecutó y, como decía usted, se cumplió el objetivo de la contratación. Pero muchas de las proveedurías no contamos con el recurso humano para ello.
Yo ahí tengo, digamos, yo no puedo responder la pregunta específicamente, pero sí tengo una aproximación general. Y es que primero me gusta mucho esa aproximación que tiene. Porque a veces pensábamos, y es parte del viejo paradigma, de pensar que la contratación termina con la firma del contrato. Y eso ya sabemos. Y la auditoría estaba pensada también para eso, la interventoría, o no sé cómo lo llamaría, pero yo lo voy a llamar en términos generales la auditoría, ustedes me entienden a qué me refiero. Y entonces había una auditoría de cumplimiento. ¿Y qué es una auditoría de cumplimiento? Es una auditoría que se concentra exclusivamente en asegurar que se cumple la norma del proceso contractual. Lo que han desarrollado estas institucionalidades a la vanguardia, que han cambiado el paradigma hacia el desempeño, es que han creado supervisiones de desempeño. No han quitado del todo la auditoría de cumplimiento, porque de todas formas es necesario asegurar que se cumplió la norma, pero han desarrollado supervisiones de desempeño, en el que se revisa, evalúa que la compra pública, no un contrato en particular, sino la compra pública de una institución, o la compra pública de un tipo de objeto, o la compra pública de un tipo de procedimiento, se está desarrollando de tal forma que se logran los resultados previstos. Y esas supervisiones de desempeño llevan a mejoras o cambios estructurales del sistema de contratación. Es decir, no son solamente supervisar para sacar culpables, como decimos muchas, ¿no? ¿De qué se trata de auditar? Sacar culpables. No, esto se trata de supervisar para sacar aprendizajes y que esos aprendizajes lleguen a cambios estructurales, que muchas veces no identificamos en el análisis uno a uno. Entonces, y creo que va en la línea un poco con un comentario anterior, la profesionalización no va a cambiar por sí sola la compra pública en Costa Rica. Eso es importante. No pensemos que solo profesionalizando vamos a cambiar la compra pública en Costa Rica, pero sí es un elemento indispensable para cambiar la compra pública en Costa Rica. Entonces, el plan de profesionalización no es el plan de transformación de la compra pública. El plan de profesionalización hace parte del plan de transformación de la compra pública. Entonces, no le carguemos toda la transformación o todo el vínculo de la transformación a la profesionalización. Y como decía en la presentación, en el profesionalismo incluimos otros actores que incluyen, entre otros, los auditores, los supervisores, para que haya una auditoría, una supervisión más amplia que solamente la auditoría de cumplimiento. Que vayamos más allá y que empecemos a hacer supervisión de desempeño como lo presentan en la pregunta. Tenemos una pregunta anónima. ¿Es realmente complicado profesionalizar el personal cuando los funcionarios están brincando de un puesto a otro y no se brinda la oportunidad de profesionalizarse en un área específica? El 90% de los funcionarios de proveeduría en la institución que laboro ya no están en el departamento. La pregunta es la siguiente: ¿cómo profesionalizar un funcionario que va a durar como mucho 4 años en el mismo puesto y que después va a estar haciendo funciones completamente diferentes a las que se profesionalizó? Yo creo que me parece particular esa pregunta por una rapidez que nosotros hemos hecho análisis de rotación de personal en la contratación pública en varios países, incluyendo Costa Rica, y los resultados que obtuvimos es que Costa Rica es de los países de la región en el que el personal de contratación pública rota menos. Claro, a nosotros nos parece que rota bastante porque rota 4 años, o en general, si no estoy mal, el promedio de rotación que nos dio en las encuestas, no sé si algunos de ustedes recibieron la encuesta, encuestamos más de 600 funcionarios públicos relacionados con contratación. De pronto a algunos de ustedes les llegó la encuesta para hacer este estudio y para hacer este plan de profesionalización. Y si mal no recuerdo, el promedio de rotación es como de 7.5 o de 8 años. Y en promedio un funcionario dura 7.5 o 8 años. Eso es mucho más alto que el promedio regional, se los puedo asegurar. En muchos países de la región ni siquiera llegan a los 4 años. Ahora, como dice el dicho, ¿no? Mal de muchos, consuelo de pocos. No estoy diciendo que como los otros están peor, pues debemos estar contentos. No estoy diciendo es que los niveles de rotación de Costa Rica, de los funcionarios de contratación pública, son el promedio, el tiempo promedio en el cargo o en el puesto, o en la entidad más bien, es más alto que el promedio regional. Ahora, sin desconocer eso, sin desconocer que hay esas condiciones, lo que se está pensando es que el plan de profesionalización sea muy ágil en los 3 primeros niveles, ¿no? Muy ágil en llegar al tercer nivel
de profesionalismo en contratación pública. Y que si hay rotación de entidad, pero si recuerdan, hay los 3 primeros niveles es independiente de la entidad en la que labore. Tiene que ver con ser comprador público, no con ser comprador público en la entidad A, B o C. El nivel 4 y 5 sí tienen una entidad temática o una especialización por rol o por tema, que esa sí puede ser más asociada a la entidad en la que labora. Entendemos perfectamente que no es lo mismo ser comprador en la Secretaría de Obra Pública que ser comprador en la Secretaría de Salud o en el Ministerio de Salud. Pero lo que estamos apuntándole es 3 primeros niveles muy ágiles, muy transversales, muy independientes de la entidad, y niveles 4 y 5 más especializados, más dependientes de la entidad, y para que ese conocimiento se pueda llegar muy rápido una vez tenga el 1, 2 y 3. Tenemos otra pregunta anónima. La profesionalización es necesaria en las compras públicas. ¿Tiene establecido la Dirección de Contratación Pública definir o cambiar los perfiles, considerando todavía hay puestos en las proveedurías en los que se contrata sin idoneidad, sin experiencia, asumiendo que la persona que ingresa debe aprender? Esta la puedo responder, ¿verdad? O no sé. Creo que es para ti. Sí, exactamente. Incorrecto. Bueno, en realidad hay que esperar cómo salga la estrategia de profesionalización. Lo ideal es también que se le dé la carrera administrativa a los funcionarios dentro de la organización, pero lo que sí es cierto, es importante que lleguen con cierto nivel de conocimiento a realizar las funciones. El comentario que han hecho, eso es así y es histórico. Es histórico porque no, digamos, a nivel universitario, por ejemplo, no hay una formación prácticamente en contratación pública. La gente va aprendiendo en el momento que se nombra, por lo menos en Costa Rica siempre ha sido así, uno que otro técnico aislado o alguna maestría. Pero ya la práctica tienen toda la razón. Normalmente se contrata a la gente para que vaya aprendiendo sobre la marcha. De ahí lo importante, el plan de profesionalización, cómo va a salir. Nosotros tenemos que ligarlo también a nuestra normativa actual. Por ejemplo, los que trabajamos dentro del gobierno central, sabemos que tenemos la Dirección General del Servicio Civil, donde están los perfiles establecidos o los puestos, ¿verdad? De profesional B o profesional 2 o profesional 3. Esas cosas nosotros tenemos que amarrarlo eventualmente, ¿verdad? Porque tendrían que pedir ese conocimiento. Pero eso es un proceso, esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, porque inclusive si hubiese que modificar algunos manuales de clases anchas, o no sé si es el término apropiado que le estoy diciendo, porque eso es especialidad en recursos humanos, pero algunos tipos de manuales, inclusive dentro de las instituciones, eso hay que verlo sobre la marcha. Lo más importante aquí es cómo salga el plan, qué es lo que se espera de los funcionarios que estén, ¿verdad? Para nivelar los conocimientos y competencias. Y cuando se vaya a contratar personal, ¿qué tipo de conocimiento ya deberían traer, ¿verdad? Como decía Carlos, ya un nivel experto, nivel 5, 4, pues obviamente será aquel funcionario, yo lo visualizo así, que ya ha pasado por un proceso, ciertos años de conocimiento en contratación pública, y ahora sí te vas a especializar en eso. Pero hay que esperar cómo va a salir este plan de profesionalización y lo que logremos con otras direcciones para afianzar este tema. Muchas gracias, doña Yesenia. Tenemos una pregunta de don Junior Mata. Dice lo siguiente: ¿podría indicar cuál es para usted el orden desde el inicio hasta el final del proceso para realizar un uso adecuado del gasto? Claro. Claro, yo creo, y no es creo que no solamente para mí, sino en general lo que se está moviendo con lo que en la vanguardia se ha hablado de, en inglés se llama delivery chain, que es la entrega de valor público a los ciudadanos a través del gasto público. Y se asemeja mucho al orden que les presenté en la diapositiva de lo que trabajó la Ley de Suministro de Paraguay. Y en general esa cadena, a lo que debe llegar es a transformar recursos públicos en valor público.
El proceso tiene que llegar a eso, a transformar recursos públicos en valor público. Entonces, para eso, ¿qué tiene? Tiene primero unas etapas de planeación del gasto, ya sea planeación de mediano y corto plazo, con los planes a través de programas y políticas. Luego viene la presupuestación, luego viene la contratación, luego viene la administración de los bienes, obras y servicios que se entregan como parte de eso, y luego viene la evaluación del gasto. Entonces, como ven, la contratación ya no es en sí mismo un ciclo solamente, digamos, dentro de la contratación, pues está el ciclo de contratación, que es la planeación de la compra específica, que es distinta a la planeación del gasto. ¿No? Hay antes una planeación del gasto que es general, y dentro de la etapa 3, que es la etapa de contratación, hay una planeación de la compra específica, y en la planeación de la compra específica, los procesos de selección y adjudicación, la ejecución del contrato y la evaluación del contrato. La evaluación del contrato no es la misma, así como la planeación del contrato no es la misma planeación del gasto, la evaluación del contrato no es la misma evaluación del gasto. Es decir, tenemos dos planeaciones y dos evaluaciones. La planeación del contrato y la planeación del gasto, y la evaluación del contrato y la evaluación del gasto. Las del contrato son propias de la etapa 3, de ese eslabón intermedio, y las de planeación del gasto es el eslabón 1 y la evaluación del gasto es el eslabón 5. Entonces, sí, ¿qué es lo que ha pasado? Históricamente lo que ha pasado es que nuestras institucionalidades se han quedado en los eslabones 1 y 2, que eran la planeación y la presupuestación, y era suficiente con asignar y controlar y monitorear la ejecución del presupuesto, pensando que una mayor asignación iba a llevar a unos mejores resultados. Es decir, que por gastar más íbamos a tener mejores resultados. Ya nos dimos cuenta que eso no es cierto y que necesitamos tener una mejor contratación, una mayor administración de bienes, obras y servicios y una mejor evaluación del gasto. Ese es para mí, como va del comienzo al final, el gasto público enfocado a la generación de valor público. Gracias, don Carlos. Tenemos otra pregunta anónima. Dice lo siguiente. Desde la administración se profesionaliza, pero ¿qué a la otra parte, los proveedores? ¿Cómo se puede trabajar con ellos en este tema? Gracias. ¿Sí, se acuerdan que cuando les hablé de profesionalismo y profesión, y hablamos de profesionalismo, hablamos de distintos actores? Entre los actores estaba primero el comprador público, pero también hablamos que no se limitaba al comprador público, sino a otros actores como otros funcionarios que están relacionados con la compra pública sin participar directamente, los funcionarios relacionados con los entes de control, que es importantísimo profesionalizarlos. No vamos a tener una supervisión de desempeño si no tenemos funcionarios de los entes de control que entiendan esto desde esa perspectiva. También los ciudadanos, que en estos nuevos paradigmas tienen roles distintos, no solamente son usuarios, sino que además en estos nuevos paradigmas son usuarios, co-creadores y auditores, y hay que profesionalizarlos para eso. Y, como dicen, un rol importantísimo que es el de los proveedores. Y yo hablo de proveedores en un sentido amplio, porque a veces pensamos en los proveedores como contratistas. Yo hablo de proveedores como todo aquel empresa que pertenece al mercado privado que podría llegar a ser proveedor sin que en este momento tenga que ser proveedor. Entonces hay que profesionalizar a esos proveedores. En el plan de profesionalización que se está preparando es el plan de profesionalización del comprador público, lo que nos significa que no vaya a haber más adelante acciones o actividades para aportar a la profesionalización de los otros actores. Esas acciones y actividades se sabe que hay que hacerlas, pero como explicó Yesenia, por ahora se está sacando el plan de profesionalización del comprador público. Es como cuando uno sabe que luego de que hago esto, vienen otras acciones. Creemos que no va a haber un plan de profesionalización como el que hay comprador público siendo el actor central, pero sí va a haber acciones de profesionalización de estos actores que en otros países a qué se han llevado. Se han adelantado sobre todo para eliminar barreras de participación, que tienen que ver con barreras de conocimiento de oportunidades, de presentación de ofertas, de cumplimiento de requisitos, resolución de conflictos. Ese es el tipo de acciones de profesionalización que se han adelantado en otros países para la profesionalización de los proveedores, para aumentar su participación y para simplificar su participación en las compras públicas. Perfecto. Tenemos un comentario de doña Albarrosa Carvajal Rivera. Dice lo siguiente. Más que una pregunta, es una felicitación por el abordaje de esta temática.
Es un gran reto el que tenemos para que como funcionarios públicos seamos conscientes de que no somos islas, que efectivamente toda la gestión de los recursos públicos es esa concatenación que expuso. Para lograr el uso eficiente de los recursos, ¿cómo lograrlo? Fundamental esa profesionalización desde el proceso de contratación. Yo quisiera decir una cosa, perdón, sé que no es una pregunta, es un comentario. A mí me ha sorprendido muy gratamente, digamos, desde que empezamos el proceso de diseño del plan de profesionalización, y lo hemos hablado bastante con el equipo de elección, que hay un contexto muy propicio para este cambio de transformación en Costa Rica, que no hemos visto en otros países, y tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con lo que hablamos antes del nivel de rotación, que es menor que en otros países, pero también tiene que ver con la satisfacción de ser comprador público. En la encuesta que realizamos, le preguntábamos a las personas, a más de 600 compradores que encuestamos, qué tan contento o qué tan satisfecho se siente con el ejercicio de su función, y la mayoría era, me siento muy satisfecho. Yo creo que hay un contexto muy propicio, y creo que se refleja en este tipo de comentarios, y es, no nos da miedo este reto, nos parece que es lo que tenemos que hacer, y nos parece que es la donde tenemos que llegar, y estamos listos para abordarlo. Y es más, nos alegra saber que hacia allá es que vamos, porque, como les decía antes, creo que este cambio, esta transformación de la contratación pública, esta transformación del gasto público, no es solamente una oportunidad para aprender más, para aplicar más el conocimiento, sino para tener mayor realización profesional. Y creo que hacia allá es que apunta también el plan de profesionalización. Tenemos un comentario, pero no nos indican de quién es. Nada más dice lo siguiente: muy de acuerdo que debemos tener una visión más amplia del proceso de adquisición de previo y post. Es necesario un cambio de mentalidad a todos los actores del proceso. Empezando por nosotros mismos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, hoy estamos viviendo un primer paso en esa transformación. No sé si es un primer paso, entonces es el quinto, pero estamos viviendo los primeros pasos en esa transformación. Y es ese cambio de mentalidad, ¿no? Si no hay un cambio de mentalidad, no existe. Entonces yo creo que no es sencillo, pero creo, como les digo, creo que hay una muy buena disposición en Costa Rica para que esto aplique. Y lo que esperamos también es que Costa Rica se vuelva un ejemplo regional de este tipo de transformación. Tenemos un comentario de Brian Ramos, dice lo siguiente: buenos días, excelente iniciativa desde el gobierno para realizar el cambio. Si todos los ejecutores de los presupuestos públicos realizaran las compras como si el dinero fuera el propio, existiría una conciencia más favorable en la compra-beneficio de la misma. Pero yo sé que son puros comentarios, pero todos me disparan. Pero creo que ese comentario de Brian es muy, muy bueno porque, claro, no gastamos recursos públicos como recursos propios. Y la misma lógica que aplicamos en gastar bien nuestros recursos, nuestro dinero, no la aplicamos a los recursos propios, a los recursos públicos, perdón. Yo, en algunas de estas capacitaciones, hay un curso que diseñamos para la red de valor por dinero, y decíamos, mire, y tiene que ver antes con la de comprar de menor precio. Hay cosas en nuestra vida personal que compramos a menor precio, claro, ¿no? Hay cosas que vemos dónde es que está más barato y no nos ponemos a comparar nada más. Pero hay otras cosas que nunca se nos ocurre comprar a menor precio. Yo creo que los que somos papás nunca hemos pensado que vamos a meter a nuestros hijos al colegio más barato de la ciudad. Nosotros pensamos vamos a meter a nuestros hijos al mejor colegio que podamos pagar, que es al colegio que da mayor valor por dinero, ¿no? Así como aplicamos esa lógica en nuestra vida personal, deberíamos aplicar esa misma lógica en el uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, así como en nuestra vida personal no meteríamos a nuestros hijos al colegio más barato porque es el de menor precio, sino que lo metemos al mejor colegio que podemos pagar, así debería ser también el uso de los recursos públicos en algunos casos. En otros casos, si vamos a comprar unos chicles, pues no nos ponemos a preguntar, bueno, ¿y cuál es el mejor chicle que puedo pagar? Sino, ¿cuál es el chicle más barato? Y compro el chicle y se fue. Pero en otros casos sí tenemos que aplicar otros criterios. Entonces, esa lógica, ese sentido común, ese sentido del uso de los recursos que ya tenemos, no es que sea ajeno a nosotros, que ya tenemos para el uso de nuestra plata, deberíamos aplicarlo para el uso de la plata de los demás.
y con mayor cuidado porque no es nuestra plata. Y esa es parte de la integridad del comprador público. Tenemos una pregunta anónima. Dice lo siguiente. Con base a su experiencia en otros países, ¿se han creado puestos con especialización en compra pública estratégica? Y si es así, ¿tienen un salario diferenciado? En los países de la región no es tan común. No me acuerdo, es decir, yo como viene, yo he trabajado en varios de los países de la región y no me acuerdo ninguno en el que se hayan hecho, entre otros porque no hay una escala salarial asociada la escala salarial del comprador público es la escala salarial que es la propia del régimen salarial del Estado. No es que no esté asociada con estos niveles, creo que es parte de lo que se quiere alinear un poco, como lo explicaba Yesenia, que al alinear la experiencia, los años de trabajo con el desarrollo de la profesión, de la profesionalización, pues esa escala salarial esté también alineada. Pero sí en otros países lo que se ha desarrollado son especialistas temáticos. Entonces, hay especialistas, por ejemplo, en compras de medicamentos. Y yo sé que hay entidades multilaterales, por ejemplo, UNOPS en Naciones Unidas, que se encargan de contratar especialistas en compras de medicamentos, especialistas en contratación de obras públicas, especialistas en diseño de pliegos para gran obra pública. Ese es el tipo. Muchos de esos especialistas dejan de trabajar en el propio gobierno para ser, para ser consultores o asesores de grandes contrataciones públicas. Es decir, más allá del incentivo económico que hay en el interior del gobierno, eso es la experiencia que yo conozco. Tenemos otra pregunta anónima. Bueno, esto es más bien como un comentario. Dice lo siguiente. La buena gestión logística se podría facilitar mediante la utilización de las cadenas de bloques o blockchain, que automatizan muchos procesos y se evitan los problemas de obsolescencia que nos comentaba doña Yesenia. Por ejemplo, en la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta pregunta nos hace don Eric Jiménez. Sí, yo creo que hay una cantidad de tecnologías como el blockchain y una cantidad de tecnologías para todos los. Muchas veces hemos pensado que la tecnología en la contratación pública es el sistema de información de la contratación pública y ahí paró. Y no es cierto. El sistema de información de la contratación pública es una tecnología central dentro de la contratación pública, pero no es la única tecnología disponible para hacer más eficiente y más efectiva la contratación. Y el blockchain es una tecnología que ya no es tan a la vanguardia porque ya lleva unos años, pero es una tecnología novedosa que se ha visto como en otros países se ha implementado para, entre otros, para darle más seguridad y transparencia a las transacciones. También en las cadenas de suministro, que creo que es el ejemplo que proponen ahí la persona que manda el comentario, y es en la gestión de las cadenas de suministro, en la gestión de inventarios, en la gestión de almacenamiento, se ha utilizado tecnología de blockchain. Yo lo que creo es que tenemos que construir de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con construir de arriba hacia abajo? Tenemos que empezar con el plan estratégico, luego los planes operativos y luego pensar en las herramientas, porque ahí es que las herramientas van a tener mayor valor. Y todas estas recomendaciones, esta tecnología va a tener mucho más potencial de impacto en la medida en que se utilicen dentro de un plan estratégico, un plan operativo. Claro, de lo contrario, lo que pasa, y los pasa mucho en nuestros países, y nos pasa muchas veces con los multilaterales, es que vienen y nos ofrecen, oiga, le tengo la última tecnología, oiga, le tengo la última herramienta, oiga, le tengo lo último, y uno dice, sí, hagámosle una vez, pero no sabemos para qué, ni cómo, ni qué es lo que estamos tratando de hacer con él. Yo en particular creo que sí se puede usar esa herramienta, pero que no empezamos por ahí, sino que tenemos que empezar más arriba, y que tenemos que empezar con una visión, y que tenemos que empezar con un plan, y que tenemos que implementar y desplegar ese plan y luego mirar cuáles son las herramientas que vamos a tener y seguramente ahí llegaremos a ese punto de utilizar este tipo de tecnología que es tecnología de punta, no solamente para la gestión de inventarios, sino también para la seguridad de la trazabilidad de las transacciones en la contratación pública, que es la otra aplicación que yo he visto que también la han usado, ¿no? Para hacer más seguras las transacciones en compra pública y, por ejemplo, disminuir el riesgo de manipulación de los documentos de la contratación. Don Francisco nos hace la siguiente pregunta. ¿A quién profesionalizamos cuando la compra pública es muy técnica?
lo tenemos que profesionalizar en los niveles 4 y 5 de los 5 niveles que propusimos. Es decir, profesionalizamos al que ha llegado al nivel 3, lo especializamos. Entendemos que hay compra pública que es muy técnica y esos niveles 4 y 5 van a ser una profesionalización de alta profundidad, una especialización de alta profundidad para pocos. Los niveles 1, 2 y 3 es una profesionalización general para muchos. Los 4 y 5 es específica para pocos. Es decir, ahí cuando la compra pública es muy técnica, seguramente va a tener que ser unas temáticas muy específicas para unos asuntos muy particulares, para unos efectos muy técnicos. Entonces, es ahí en los niveles 4 y 5 donde profesionalizamos a esas personas que tienen una cosa muy técnica. Ahora, lo que no podemos hacer es, que sería cometer un error, es empezar en el nivel 4 y no asegurarnos que todo el mundo tiene los niveles 1 y 3, 1 a 3. Porque necesitamos que todos sepamos lo mínimo de todo. Entonces, eso es para Francisco. Tenemos una pregunta de don Alberto Silvaja. Dice, don Carlos, en Costa Rica este año entró en vigencia la ley 9986. Quisiera saber si usted conoce la misma y cómo la considera en base al valor público y qué considera en base al valor público y qué consideran que Costa Rica debe mejorar en contratación pública. Yo creo que, sí, es decir, no me acuerdo los números, pero es la ley que estamos trabajando, que es la ley que da el punto de partida al plan de profesionalización que se está diseñando. Es decir, el plan de profesionalización es un desarrollo directo de la implementación de la ley. Yo creo que la ley cambia la perspectiva que se tiene de la contratación pública. Creo que la ley cambia la perspectiva a una contratación más orientada al valor por dinero. Creo que la ley cambia, y al cambiar eso cambia la aproximación a la profesionalización, al uso de tecnologías, al uso de instrumentos. Ahora, lo que no podemos pensar, y estoy seguro que por lo que hemos conversado con la dirección, que ellos tampoco piensan, es que la ley es el final, la ley es solo el principio, ¿no? La ley es el principio de la transformación. De ahí para adelante se nos viene todo un camino de transformación. Entonces, lo que hace la ley es que genera un marco normativo propicio para la transformación. Entonces, hay que desarrollar un plan de transformación, qué es lo que le falta a Costa Rica, pero no es una cosa que esté en mora, sino que está en proceso. Y entiéndame eso, por favor, no es que estemos en una cosa que es que no tenemos, sino que entiendo yo que estamos en proceso de tener. Y es hacer efectiva las definiciones institucionales, las definiciones de la ley, y crear una capacidad organizacional para que esa ley se pueda implementar. Entonces, la ley nos trae exigencias, ¿no? Mal haríamos en pensar que con la ley cambiamos el mundo. La ley lo que nos trae es un cambio del marco normativo para que a partir de ahí creemos un nuevo sistema de contratación en la práctica. Y eso va a tener exigencias en términos organizacionales, en términos de las capacidades que va a tener la dirección, que debe tener la dirección para implementar la ley, en términos de las capacidades que tienen los entes rectores, los entes ejecutores del gasto, en términos de las capacidades de los órganos de control, en términos de las capacidades de todos los actores, los proveedores, los ciudadanos, en términos del uso de las tecnologías. Es decir, lo que nos viene es un despliegue de eso de que la ley habilita. Eso es lo que nos falta. Pero nos falta no porque estemos en mora, sino nos falta porque lo vamos a hacer. No porque no lo vayamos a hacer, sino porque lo vamos a hacer. Tenemos una pregunta de don Randall. Dice, es un cambio de paradigmas muy arraigados. ¿Cómo se enlaza este cambio de paradigmas en la compra pública con un sistema oficial como SICOF? Yo ahí no conozco el SICOF, perdón. Yo creo, ahí de pronto nos puede aclarar un poco más, pero yo creo que hay un cambio de paradigma muy arraigado, claro. Y eso es todo cambio de paradigma. Todo cambio de paradigma es pasar de algo que está muy arraigado a algo novedoso. Y creo que la profesionalización es clave en eso y el cambio de la cultura. Y lo que a mí me trae muy buena perspectiva lo que puede ocurrir, porque no hay ningún comentario que diga, oiga, eso que usted dice no es lo que debemos hacer, o esto que usted ha explicado no estoy de acuerdo, o esto que usted ha dicho
no me parece. Todo el mundo lo que dice, todos los comentarios de ustedes, no sé si los, pero entiendo que todos los comentarios que ustedes proponen, por allá, ese es el camino. Esa es la meta, más bien, no el camino. Ese es el camino, esa es la meta. Todos estamos de acuerdo en que allá debemos llegar. Ahora, ¿cuál es el camino? El camino es el que vamos a construir. El que estamos construyendo. Que incluye un cambio en la profundización, que incluye un cambio en la tecnología, que incluye un cambio en las organizaciones, que incluye un cambio en la cultura, ¿no? Que incluye un cambio en los sistemas de información, que incluye cambios en muchas cosas. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que a donde queremos llegar es a donde hablamos hoy. ¿Que cómo vamos a llegar allá? Paso por paso. Paso por paso vamos a llegar ahí. Y un primer paso es el plan estratégico de profundización en este sentido. No sé, respecto al otro sistema, no lo conozco y no podría opinar más sobre eso. Tal vez aquí nada más, tal vez nada más para aportar el tema del SICOP. Yo creo que el SICOP es una herramienta para transparentar el proceso de la contratación pública. Y creo que el cambiar más bien ahí el paradigma es aquellas instituciones que no las venían usando tienen que usarlo, porque la ley así lo está estableciendo, pero no es porque la ley lo dice, es que además esto nos va a dar también un tema de transparencia en el uso de los recursos públicos, donde más bien el SICOP o el Observatorio de Compras Públicas debe de generar datos para que la ciudadanía sepa dónde se está invirtiendo los recursos y cómo se están invirtiendo los recursos, cuándo se están invirtiendo los recursos. Creo que desde ahí tenemos que hacer un cambio, indiferentemente del SICOP, porque el SICOP es el ahora el que tenemos, pero el punto es un sistema digital unificado de compras públicas que viene a transparentar el proceso. Eso es lo que nosotros como costarricenses deberíamos, uno, sentirnos orgullosos y saber que hacia ahí vamos y ya no vamos a dar un paso atrás. Todas las contrataciones públicas se tienen que hacer en forma digital. Dos, tiene que generar datos para crear ese valor público y que tenemos que cambiar, aunque no hay un sistema perfecto, que a veces nos dicen, es que este sistema tiene obstáculos, este sistema no se puede, sabemos, no hay sistema perfecto. Yo creo que yo tengo 24 años de estar en la contratación pública y he visto varios sistemas y nunca ninguno arrancó en forma perfecta. Se fueron transformando, porque un sistema, al final yo lo veo, tiene vida, porque inclusive alcanza su fin. Llega un momento en que va alcanzando su curva, va alcanzando, hasta que inclusive ya llega a ser obsoleto para lo que estamos usando y necesitamos crecer. Entonces, creo que como funcionarios públicos, todos dentro de este ecosistema, debemos de sentirnos que el SICOP o la herramienta que se utilice es parte de nuestras gestiones profesionales también y que debemos de usarlo y más bien debemos de darle las mejoras para crear ese valor público para la ciudadanía, para que sepa realmente en dónde se está aportando los recursos o invirtiendo los recursos públicos. Muchas gracias, Senia. Tenemos un comentario anónimo, dice lo siguiente. Creo que el fondo del tema de la falta de calidad de la gestión en la compra pública comienza con la selección del personal idóneo, que se encargue de cada fase, desde quien genera la solicitud de contratación, el que realiza el sondeo de mercado, la definición de especificaciones, el administrador de contratos, etc. Si no se escoge a la persona con el mejor perfil y conocimiento en cada fase, jamás se podrá mejorar la gestión. En muchas ocasiones, por ejemplo, se designa como administrador de contrato a personas con nulo conocimiento de los procesos y no se le pone a la par a alguien que lo apoye para que desarrolle competencias. Esto por decir un caso que sucede muy a menudo. El tema es que la ley no establece la responsabilidad de definir ese perfil idóneo. Sí, yo creo, yo lo que, después de varios años en este tema, yo lo que trato es de evitar culpar a un solo factor de todo el problema. Esto es la situación en la que estamos y en la que vamos a estar, siempre es multifactorial. Es la suma de muchas cosas. Y una de esas cosas es la selección del personal. Estoy completamente de acuerdo. Es un tema clave, es un tema crítico,
como dice el comentario, si no se tiene personal idóneo, es muy difícil hacer la buena contratación, pero no es el único factor. Entonces, es como decir las personas del fútbol, como decimos, es el equipo es tan fuerte como el jugador más débil. Entonces, si no mejoramos todos los factores a la vez, entonces si no mejoramos la calidad del personal, la formación del personal, la calidad de los sistemas, la norma, la cultura, si no mejoramos todos los factores a la vez, vamos a hacer como lo que estemos más débiles. Entonces, hay que poner mucha atención a la selección del personal, pero no debemos pensar que ese es el único factor que está condicionando todos los resultados. Don Alexander Matarrita dice lo siguiente: para agregar valor público a la contratación, no solo hay que profesionalizar al comprador, este es solo un eslabón en la cadena de valor del proceso. Hay que profesionalizar todo el sector público porque los aspectos técnicos de la compra las definen otros profesionales. ¿Cómo abordar este tema? ¿De acuerdo? Insisto en lo que hemos hablado antes, es la profesionalización no se limita al comprador público, empieza por el comprador público. Y ese es el plan que se está trabajando en este momento, que es el plan de profesionalización del comprador público. Pero la dirección tiene claro que no es el único actor al que hay que profesionalizar y que después de empezar a ejecutar ese plan, vienen otros actores, los otros funcionarios públicos, los funcionarios de los órganos de control, los proveedores, los ciudadanos, la academia. Hay una amplia cantidad de actores que intervienen directa o indirectamente en la contratación pública que requieren profesionalización. Entonces, es importante que sepan que la profesionalización no está limitada al comprador público, sino que se va a tener en cuenta, pero hay que empezar por algún lado, y por donde vamos a empezar es por el comprador público, que es el actor central. Tenemos un anónimo, dice lo siguiente: hay que reconocer la gran labor que ha venido realizando la Dirección de Contratación Pública. Tengo 20 años de trabajar en este tema. Es hasta ahora que se da una participación tan activa, donde se han preocupado por informar y capacitar con webinars, charlas, talleres. Esto ya es un paso para avanzar. Para llegar a la profesionalización se debe cambiar de mentalidad. Cada funcionario también debe robustecer sus conocimientos para su labor sea eficiente y eficaz, con las habilidades y herramientas adecuadas. Felicitaciones a la dirección por el gran apoyo de esos cambios que vendrán. Bien. Luego tenemos una consulta de don Carlos Villegas de la IA. Dice lo siguiente: consulta para don Carlos Ortiz. Felicitaciones por ponencia. ¿Qué es lo más importante de una norma como la Ley de Suministro Público de Uruguay? Sí, claro, Carlos. Gracias, primero. Y segundo, es de Paraguay. La ley de suministros es de Paraguay. Y lo más importante, creo yo, que es una norma que cambia, que refleja en la ley esa articulación de la contratación con el resto de la cadena de gasto. Más allá, si ustedes ven, la ley no desarrolla mucho más, lo que es una ley de cambio de aproximación normativa y que deja un espacio amplio para el desarrollo regulatorio y el desarrollo práctico de la ley. Yo creo que, ahora, si me preguntan si una ley de ese tipo es indispensable para la transformación de la contratación, no, es deseable, pero no indispensable. Es deseable que desde la ley se haga eso, pero yo creo que cambios de la ley como los que ustedes están viviendo también muy recientes, son leyes que están en esa orientación, que es mayor valor público, mayor valor por dinero, mejor gasto público, sin que hayan definido cadena de suministro o como lo definen allá, pero creo que es eso. Entonces, en resumen, la respuesta a la pregunta de qué es el mayor valor que creo que de la ley de Paraguay y de la nueva ley del suministro Paraguay, es que hace explícito desde la ley la relación de la contratación con los demás componentes del gasto público. Eso es lo que creo que es el mayor valor, más allá del desarrollo que hace, que no es mucho más allá de eso. Tenemos una
no sé si es un comentario de SZG. En el estudio que se está realizando para abordar la profesionalización, la pregunta es la siguiente: ¿se piensa realizar convenios con universidades o instituciones como el LINA para quizás en un principio dar técnicos o diplomados en contratación pública de acuerdo a la ley 9986? Que sí está pensado en el plan estratégico de profesionalización, que haya aliados. Y cada nivel tiene distintos aliados. Y se buscan aliados que estén en la mejor posición para entregar esos contenidos que se están pensando. Tendría que revisar exactamente si ese instituto está vinculado, pero, por ejemplo, la formación del nivel 2, que es la formación de la profesionalización en el gasto público, pues seguramente es una formación que los aliados para la entrega de esa formación van a estar en las otras direcciones del Ministerio de Hacienda, que son las que están en la mejor posición de formar en esos temas. La dirección de presupuesto formará en presupuesto, ¿no? Así sucesivamente. Hay aliados en las escuelas de formación pública. No se está pensando en ninguna forma ni que la dirección es especialista en todos los temas, ni que la eficiencia está en que la dirección se vuelva especialista para entregar todo el conocimiento. Estamos buscando ser eficientes en que las personas dentro del gobierno que mejor sepan de cada tema en cada nivel sean aliados en ese plan y se formen y sean quienes puedan entregar ese conocimiento, y también en algunos casos esas prácticas o esos intercambios o esos hubs de conocimiento en las distintas metodologías de formación. Tenemos otra pregunta anónima. ¿Cuál es el beneficio que ha generado el Ministerio de Hacienda con esta implementación y qué beneficio hacia los usuarios, entre paréntesis, valor público, al obtener esta profesionalización de sus funcionarios? Yo creo que eso se puede medir en dos niveles o en dos formas. Por un lado, lo que se apunta con la profesionalización y en general con la transformación del sistema de contratación pública es tener una mejor ejecución del gasto público. Eso desde el punto de vista técnico se debe poder medir en productividad. Y como lo miden las instituciones o los ministerios de la vanguardia que han implementado estas transformaciones, incluyendo la transformación de la profesionalización, es en productividad de los recursos públicos, no solamente en ejecución. Entonces, es en cuánto del dinero que se gaste efectivamente llega a ser implementado en las políticas y programas. Eso por el lado de la parte técnica. Por el lado de la parte del ciudadano, del usuario, es una mayor satisfacción con el gobierno, una mayor satisfacción con las instituciones, y no sé si se acuerdan en la presentación, yo dije, recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones. Necesitamos urgentemente que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones. Y una de las institucionalidades que más desconfianza genera en los ciudadanos es la institucionalidad de la contratación pública. ¿Y cómo logramos esa recuperación de la confianza? Entregándoles bienes, obras y servicios de calidad para las necesidades que tienen, para satisfacer las necesidades que tienen. Entonces, por el lado técnico, productividad; por el lado ciudadano, confianza. Esas deberían ser como los impactos esperados en el mediano plazo de la implementación de esta iniciativa en el marco de una transformación más grande. Muchísimas gracias, don Carlos. Esas serían las preguntas que nos han mandado hoy en el chat. No sé, doña Yesenia, si gusta darle algunas palabras para el cierre del evento. Bueno, agradecerles primero a don Carlos, ¿verdad?, por el tiempo que estuvo con nosotros y con toda esta explicación y que se ha abarcado muchas de las inquietudes, que por supuesto eso está ahí vivo en todos los que estamos en este proceso de la compra pública, en especial los que están trabajando en las proveedorías, que los tienen un poco inquietos de este tema de la profesionalización. Pero bueno, gracias, Carlos, por el tiempo que has dado
de verdad bastante amplio. Y agradecerles a ustedes por el interés que han mostrado. Sabemos que siguen las dudas, por eso estos acercamientos, pero crean que desde la dirección vamos a seguir trabajando en pro de dar y generar mayor conocimiento y darles a ustedes las informaciones cada vez que vamos generando. De ahí que los invitamos a que sigan revisando el espacio de la Dirección de Contratación Pública que está en la página de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en la parte de contratación pública donde decimos gestión del conocimiento. Ahí hemos puesto todos los webinars y quedan grabados, que eso es algo muy importante porque me han dicho que a veces no pueden estar conectados en la hora que los transmitimos, pero todos los videos quedan ahí, así como las preguntas y las respuestas que se han dado. Así que los invitamos y también para que les digan a otras personas que están interesados en conocer este tema y los otros temas que hemos venido dando, que ahí está toda la información. De nuevo, digamos, muchísimas gracias y los invitamos para el próximo viernes que vamos a tener el tema sobre los tratados de libre comercio, por decirlo de otra forma, porque dice los instrumentos internacionales relacionados con la contratación pública. Ese es un tema que hemos dejado de lado y que la gente a veces no conoce cómo hacer procesos de contratación y que se tiene que analizar los capítulos de las compras públicas que están en los tratados de libre comercio. Entonces, ahí vamos a tener a una experta del Ministerio de Comercio Exterior, doña Leonor Obando. Entonces los invitamos a que participen en estas charlas. Gracias. De verdad a ustedes también en Potencial Humano por el apoyo y gracias a todos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos por el espacio. Muchas gracias, don Carlos, por todos los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Que tengan muy buen día. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.